Si alguna vez has escuchado la palabra hipoteca y has sentido como si supieras de qué va, pero realmente no tenías ni idea o simplemente quieres saber más sobre ello, este vídeo te interesa. Vamos a explicar desde cero qué es una hipoteca y cuándo puede ser interesante para ti. Por cierto, si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle like a este vídeo y suscribirte. Ahora sí, vamos a ello. ¿Qué es una hipoteca? Una hipoteca es un préstamo, eso lo sabemos. En la hipoteca, el banco te da dinero para comprar una vivienda y tú se lo tienes que ir devolviendo poco a poco cada mes. Es decir, que tendrás unas cuotas mensuales que tendrás que ir devolviendo junto a los intereses del préstamo. Lo que debes saber sobre este préstamo es que mientras lo estés pagando, la vivienda queda como garantía. ¿Esto qué quiere decir? Pues sí, técnicamente la casa es tuya desde que firmas. Puedes vivir en ella, reformarla, lo que tú quieras. Pero si en algún momento dejas de pagar esas cuotas que debes al banco, el banco tendría derecho a iniciar un proceso para quedarse con ella. En España se firman alrededor de 30.000 hipotecas al mes y la duración media de estos préstamos es de 24 años. Vamos, que es un compromiso muy largo con el banco, así que piénsatelo bien, porque la mayoría de personas no tiene ahorrado el precio completo para comprar una vivienda. Sin financiación, es decir, una hipoteca, sería muy complicado acceder a una. Ahora, ¿por qué existe la hipoteca? Pues porque la mayoría de personas no tienen ahorrado lo que vale el precio de comprar una vivienda. Sin financiación sería muy difícil acceder a una. Por eso existe la hipoteca. ¿Cómo funciona una hipoteca? Como te he dicho, cada mes pagas una cuota al banco. Esa cuota no es solo devolver el dinero que te prestaron, porque ese dinero tiene dos partes. Una parte sería el capital y la otra parte serían los intereses, que es lo que cobra el banco por prestarte a ti ese dinero. Tú ten en cuenta que al inicio del préstamo, la mayor parte de lo que pagas cada mes son intereses, no capital. O sea que estás devolviendo muy poco de lo que debes y pagando mucho en concepto del precio del préstamo. Con el tiempo eso se va invirtiendo. Cada vez devuelves más capital y menos intereses. ¿Y por qué funciona así? Porque los intereses se calculan según lo que debes. Al principio debes casi todo, así que los intereses pues lógicamente son altos. Y conforme vas devolviendo el dinero, la deuda baja y los intereses también. Imagina que tienes una hipoteca de 150.000 euros a 25 años, donde tu cuota mensual sería de unos 711 euros. En total, a lo largo de esos 25 años, pagarías aproximadamente 213.000 euros, es decir, 63.000 euros más de lo que te prestaron. Ese sería el coste real del préstamo. ¿Qué es el capital, los intereses y el plazo? Aquí te voy a contar tres conceptos que te van a aparecer sí o sí cuando mires una hipoteca. Vale la pena entenderlos bien porque están conectados entre sí y cambiar uno puede afectar a los demás. Capital, como hemos dicho, es el dinero que te presta el banco. Si la casa vale 200.000 euros y el banco te financia 160.000 euros, ese sería el capital, 160.000 euros. Intereses sería el coste del préstamo. Se expresa como un porcentaje anual sobre el capital que aún debes. Si tienes 100.000 euros pendientes y tu interés es el 3%, ese año pagarás 3.000 euros en intereses, que estarán repartidos en las cuotas mensuales. El plazo es el tiempo que tienes para devolver todo. Lo más habitual en España es que esté entre 20 o 30 años, aunque sí, se puede negociar. Y además los bancos suelen poner un límite de edad. Normalmente quieren que pagues la hipoteca antes de cumplir los 75 años. ¿Qué diferencia hay entre hipoteca fija, mixta y variable? Cuando vayas a pedir una hipoteca, la primera pregunta que te harán es ¿qué tipo quieres? Y yo te voy a contar qué es cada una. La hipoteca fija tiene un tipo de interés que no cambia nunca. Si firmas al 3%, pagas el 3%. Tu cuota va a ser siempre la misma. Eso pues da mucha tranquilidad porque sabes exactamente qué vas a pagar cada mes. El inconveniente es que suele tener un tipo de interés más alto que el otro tipo de hipotecas. La hipoteca variable cambia según un índice llamado Euribor. El Euribor es básicamente el tipo al que los bancos europeos se prestan dinero entre sí. Cuando el Euribor sube, tu cuota también sube y cuando baja, tu cuota también bajará. Y normalmente se revisa una vez al año. La hipoteca mixta combina las dos modalidades. Durante los primeros años, normalmente entre los 5 o 10 años, pagarás un tipo fijo y después de esos años pasará a tipo variable. Es una opción que puede tener sentido si crees que los tipos van a bajar en un futuro próximo, porque te proteges durante los primeros años y luego te beneficias de esa bajada. ¿Y cuál elegir? Pues no hay una respuesta única. Depende del momento del mercado, depende de tu perfil y depende de lo que tú quieras. ¿Qué necesita el banco para darte una hipoteca? El banco, antes de prestarte cientos de miles de euros, quiere tener claro que vas a poder devolverlos. Lo primero que va a mirar es tus ingresos y estabilidad laboral. No solo cuánto ganas, sino cómo lo ganas. Un contrato indefinido da muchísima más seguridad que un contrato temporal. Lo segundo que mirarán es tu nivel de endeudamiento. Si ya tienes un préstamo de coche, una tarjeta o cualquier otro préstamo, el banco lo suma y lo compara con tus ingresos. La regla general que aplica el banco es que todas tus deudas mensuales, incluyendo la cuota de la hipoteca, no deberían superar el 35% de tus ingresos netos. Lo tercero sería el historial crediticio. El banco consulta si alguna vez has tenido impagos, si has aparecido en ficheros de morosos como ASNEF o si has tenido
tenido incidencias con otras entidades. Un historial limpio es básico. Y una cosa importante, que un banco te diga que no a la hipoteca no significa que todos vayan a decirte que no. Ten en cuenta que cada banco tiene sus propios criterios de análisis. ¿Cuánto dinero te presta el banco y cuánto necesitas tener ahorrado? El banco normalmente te va a financiar el 80% del valor de la vivienda y teniendo en cuenta esto deberás tener estos ahorros. El 20% de restante de lo que queda por pagar, que a esto se le suele llamar entrada. Por ejemplo, para una vivienda de 200.000 euros necesitarías tener ni más ni menos que 40.000 euros, porque es la parte que no financia el banco. Y otro ahorro a tener en cuenta es los gastos de compraventa, la notaría, el registro, gestoría e impuestos. Todo esto depende de si la vivienda es de segunda mano o de obra nueva y de la comunidad autónoma donde estés comprando. Estos gastos pueden suponer entre un 10 y un 12% del precio de la vivienda. Vamos que sumando la entrada y los gastos de compraventa deberías tener para una vivienda de 200.000 euros un ahorro de 60.000 euros. Y sí, ese es probablemente el mayor obstáculo para acceder a una vivienda. Dicho esto, existen situaciones donde se puede acceder a una hipoteca al 90 o 100% de financiación. No es lo habitual, los criterios son más exigentes, pero hay perfiles que sí que pueden acceder. Por eso, desde GoHipoteca te animamos a que te hagas un estudio de viabilidad con nosotros. Es gratuito y sin compromiso. ¿Cuándo tiene sentido pedir una hipoteca y cuándo no? Esta es la pregunta que menos hace la gente antes de firmar y quizá es la más importante. Tiene sentido cuando tienes ingresos estables, llevas suficiente tiempo trabajando como para que el banco vea que tienes recorrido y si tienes los ahorros necesarios para cubrir la parte de la entrada que no te cubre el banco. Y además, si la cuota que vas a pagar encaja con lo que ingresas, sí tendría sentido pedir una hipoteca. También tendría sentido cuando llevas muchos años pagando un alquiler alto y quieres comprarte una casa. Mucha gente está de alquiler porque piensa que sin ahorros no pueden conseguir una vivienda y si el perfil encaja sí que es posible. Y no tiene tanto sentido pedir una hipoteca cuando tu situación es inestable o llevas poco tiempo en tu trabajo actual. Por ejemplo, en GoHipoteca recomendamos que lleves mínimo 6 meses de antigüedad, con el periodo de prueba pasado. Si has llegado hasta aquí, ya tienes una base sólida para poder conversar sobre hipotecas. Pero entender cómo funciona una hipoteca solo es el primer paso. Lo que de verdad importa es saber qué opciones tienes tú con tu situación concreta. Así que si quieres que analicemos tu caso, te dejamos el enlace en la descripción. Y si el vídeo te ha resultado útil, suscríbete porque cada semana publicamos contenido para que entender el mundo de la vivienda sea un poco menos complicado. Nos vemos en el siguiente vídeo.